Bueno, muy bien, les doy la bienvenida a todos. Ya habíamos comenzado la clase anterior con la unidad 5, pero vamos a entrar estrictamente hoy la lectura es la Constitución Subjetiva del Niño de Carol. Y bueno, con esto vamos a arrancar directamente de lleno con psicoanálisis, ¿sí? Que es la escuela de psicología que nos ocupa en esta unidad. Bien, arrancamos. Ya habíamos visto de otras escuelas, ¿sí? De la parte psicogenética con Piaget, de la parte sociocultural Vygotsky, de psicología, de las investigaciones de psicología del desarrollo, cómo se daba, ¿sí?, la constitución subjetiva, es decir, la constitución de un sujeto. Y todas estas teorías arribaban a diferentes hipótesis, ¿sí? de teorías de construcción, teorías largoplacistas, ¿sí? De procesos complejos. Se inauguraba el lenguaje, lo simbólico, ¿sí? Cuál era el entorno, cuál era, digamos, las posibilidades que el entorno atribuía al niño, al individuo, ¿sí? Las crisis también, y cómo todos estos condimentos operaban para que la persona se pudiera constituir como sujeto. Bien, el psicoanálisis lo que nos va a contar en este caso, primero que entramos como en una escuela donde aparecen varios conceptos, sí, muy importantes que vamos a nominar y vamos a definir. Vamos a definir toda la parte de todo lo que tiene que ver con, dentro de lo que es constitución subjetiva, vamos a definir qué es un sujeto, vamos a definir qué es un otro, ¿sí? El otro del sujeto, el otro con mayúscula. Vamos a definir y vamos a ver también la sexualidad, ¿sí? Y dentro de la sexualidad, conceptos como pulsión, ¿sí? La diferencia entre sexualidad y genitalidad. Y dentro de la constitución subjetiva también vamos a abordar cuál es la función materna y la función paterna, ¿sí? Y vamos a definir algunos procesos dentro de la importancia de la constitución subjetiva, que es el aparato psíquico. Vamos a dejar clara cómo es el mecanismo de represión, ¿sí? Y cuáles son los sistemas o las instancias del aparato psíquico, inconsciente, preconsciente y consciente, o conciencia. Bien, arrancamos entonces. Nosotros ya habíamos visto y habíamos venido trabajando el tema de que el psicoanálisis lo que nos dice es que es muy, muy importante cuando nace un niño, ese niño y ese bebé es alojado dentro de un orden simbólico y cultural, ¿sí? Más allá de lo biológico, se apoya en lo biológico para dar pie a que sea otro ser humano, por la indefensión que presenta el niño, el que ofrezca, ¿sí?, lo simbólico, el que otorgue al niño estos, no se dice valores, pero sí el lenguaje, ¿sí? Sí, estos primeros recuerdos son los que los va a habilitar otra persona, un otro, es decir, nosotros nacemos tan indefensos que necesitamos de otros para poder sobrevivir, necesitamos de otros para que ese otro instaure, ¿sí?, en el psiquismo incipiente, en ese aparato psíquico que todavía no está dado desde el origen, sino que se construye mediante procesos psíquicos y complejos y transformaciones, ¿sí?, a lo largo de la vida. Bien. Entonces, ese niño que todavía no es un sujeto y todavía no tiene aparato psíquico porque está muy pegado al orden de lo biológico, ¿sí?, a partir del nacimiento, hay un otro que lo va a cuidar desde las necesidades biológicas, desde darle de comer, cuidarlo, jugar, etcétera, pero que va a introducir, ¿sí?, apuntalándose en estas necesidades biológicas, va a introducir algo de otro orden, ¿sí?, que sería lo simbólico. Hablamos del orden simbólico.
Cuando hablamos de orden simbólico nos referimos al lenguaje, ¿sí? Es decir, Lacan dice en uno de sus primeros escritos que cuando el cachorro humano, como lo llaman, cuando el cachorro humano nace, lo que hace es que le dan un baño de cultura, ¿sí? Este baño de cultura es que lo sumergen dentro del universo del lenguaje, dentro de este. Bien, entonces, esos otros instauran la cultura, ¿sí? En el niño, y la cultura se instaura a partir del lenguaje. Todos los productos culturales son simbólicos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el lenguaje tiene que ver con los valores, tiene que ver con lo escolar, con lo cognitivo, ¿sí? Con estas funciones psicológicas también complejas, ¿sí? Con la capacidad de recordar, con la capacidad de memoria, con la capacidad de decidir, con la capacidad de anticipar, con la capacidad de hablar, con la capacidad de expresarnos mediante el lenguaje escrito, ¿sí? Todo eso va a tener que ver con el lenguaje. Y a la vez cómo se incorpora este lenguaje a partir del nacimiento del niño. Bueno, primero que dijimos, no hay un sujeto desde el origen, sino que este va a ser producto. Bien, habíamos dicho que íbamos a empezar a hablar, vamos a hablar en orden, ya que a veces la lectura lo que hace es como hacer un pantallazo de distintos temas, yo se los voy a dar en orden. Me parece que lo más sencillo es empezar a hablar de la función materna, ¿sí? A partir de este nacimiento del cachorro humano, que todavía no es sujeto, están esos otros significativos que le brindan un baño de cultura, ¿sí? Entra y es filiado dentro de un orden cultural. Y el primer signo que le otorgan a un niño cuando nace es su nombre, que es una marca cultural y el lenguaje muy importante, ¿sí? Lo nombran con una serie de combinaciones de letras que es su nombre. Bien, la función materna lo que va a hacer va a instaurar la sexualidad, ¿sí? Ya habíamos dicho que sexualidad, no creo que lo habían hecho, vamos a definir qué es sexualidad, ¿sí? Instaura la sexualidad, es decir, a partir, se los voy a dar con un ejemplo, a partir del amamantamiento, ¿sí? Cuando el bebé está tomando la teta de la mamá, en ese momento puede calmar su hambre, pero hay algo que no se colma, sino que entra dentro de un circuito, una energía, una tensión, ¿sí? Que lo que va a hacer es que a través esa tensión lo que va a hacer es, esa tensión, esa energía, Freud la compara con un circuito eléctrico, con una tensión como eléctrica, enérgica. Esa energía es lo que luego va a arribar a lo que es el concepto de pulsión. Es decir, lo que sucede ahí es que el niño puede calmar su hambre desde lo biológico, pero desde este nuevo orden, ¿sí? Se apuntala en lo biológico y el bebé cuando chupa hay algo que no se puede colmar, hay algo que no lo satisface y que el bebé sigue buscando. Y es ahí cuando aparece el chupeteo, este jugueteo con el pezón de la mamá, este chupeteo que hace el bebé que ya no tiene hambre, sino que está jugando, este juguetear lo que le hace es transmitirle cierto placer en la zona bucolabial, es decir, en una zona erógena o una zona del cuerpo corporal preparada para recibir este placer y esta satisfacción que está buscando el bebé, ¿sí? Hay zonas erógenas, hay muchas zonas erógenas en el cuerpo, pero en realidad hay zonas como especializadas de antemano que ya conocemos, que es la zona bucolabial, todas las zonas de las mucosas, las zonas húmedas del cuerpo son zonas erógenas. Ya vamos a ir viendo, de acuerdo a las etapas, hay primacía de ciertas zonas erógenas. En este caso estamos en la etapa oral. Bien, entonces, la función materna va a instaurar, ¿sí? Ya dijimos, la sexualidad, aparece esta energía que no se colma solo con el amamantamiento, sino que necesita, y lo que le brinda al aparato psíquico, vamos a hablar de aparato psíquico, una exigencia de trabajo, es decir, lo obliga a partir de esta
de esta energía, de esta excitación, obliga al aparato psíquico a tramitar esta energía, a ligarla, a metabolizarla y a que el aparato psíquico opere con una respuesta, ¿sí? Para que esa pulsión se satisfaga. Bien. En este caso sería este circuito, ¿sí?, de la satisfacción por la zona erógena, gracias a la zona erógena, que sería, acá vemos una zona que está apuntalada en lo corporal, se satisface algo, ¿sí?, de otro orden, ¿sí?, de orden sexual. Que bueno, en realidad tiene que ver, o sea, esto se puede observar en realidad. ¿Es observable? Sí y no, digamos. Estamos hablando de teorías que conllevan constructos bastante abstractos, ¿sí? La pulsión no se puede mirar, pero sí se puede establecer que esa zona erógena produce placer en las personas, ¿sí? Todas las zonas de las mucosas también. Entonces, lo que digamos, es interesante de esta teoría es que lo sexual, que estamos hablando de lo sexual como una ganancia de placer, ¿sí?, a través de esas zonas del cuerpo, y que es algo sexual y no es genital, porque el fin erógeno, ¿sí?, el fin placentero, ¿sí?, difiere, no está sometido al servicio de la reproducción. Es nada más por mero placer. Eso es lo sexual, ¿sí? Bien, entonces, acá teníamos a la pulsión, que cuando aparece es algo, una energía que aparece en forma endógena, es decir, al interior del sujeto, del ser humano, del bebé, ¿sí? No es como un estímulo que es externo, que proviene del ambiente, sino que es una energía de la cual el sujeto no puede escapar y que tiene que brindar una respuesta y tramitar, ¿sí? Las pulsiones tienen varios destinos, ¿sí? Uno es esto, el regodeo en la zona erógena y el tratar de satisfacer, ¿sí?, esa pulsión mediante ese chupeteo, ¿sí? La actividad va a ser el chupeteo. Bien, y obviamente es lo somático, ¿sí?, es lo corporal, lo que le imprime una exigencia de trabajo al aparato psíquico para que pueda elaborar, ¿sí?, toda esa pulsión y pueda brindar esa respuesta, ¿sí? Bien, la pulsión definida por Freud es la siguiente, y se las voy a leer porque es muy interesante, es compleja pero es interesante. Dice que la pulsión es un concepto fronterizo, es decir, entre lo psíquico y lo somático, como un representante psíquico de los estímulos que provienen del interior del cuerpo. Esa es la pulsión, un representante psíquico de los estímulos que provienen del cuerpo, ¿sí?, que arriban al alma. Él primero hablaba de alma en vez de aparato psíquico, y como una magnitud, ¿sí?, una magnitud de la exigencia de trabajo, ¿sí?, una magnitud es una carga de algo, ¿sí?, es una especie de medida de la exigencia de trabajo impuesta, ¿sí?, a lo anímico, impuesto a lo anímico como el aparato psíquico, a consecuencia de su conexión con lo somático, o sea, a consecuencia de su conexión con el cuerpo. La pulsión es este representante psíquico que le exige, es decir, que esta energía, ¿sí?, que carga el aparato psíquico y le exige una respuesta. Bien. La idea, lo que va a generar placer en este caso, va a ser esa liberación de tensión, va a ser lo placentero, ¿sí?, a través de este jugueteo. Entonces, dice, en el momento de asistir al alivio de tensiones de orden biológico, se introducen estas nuevas tensiones de este nuevo orden, que es lo que llamábamos lo sexual, ¿sí? Como el placer que lo produce al bebé, el acto de mamar, y lo que lo hace poder regodearse en esta zona erógena, que es una zona bucolabial o la zona de la boca, ¿sí?, que al principio había
una actividad de autoconservación a partir de la vía del alimento. Bien, entonces el chupeteo, cuando no obedece a una cuestión de autoconservación del bebé, es decir, una necesidad como es el hambre, cuando no satisface esta necesidad, aparece algo de otro orden que siempre es sexual. Entonces, tenemos que saber que cuando hablamos también en psicoanálisis de aparato psíquico, el aparato psíquico no tiene una localización corporal, ¿sí? Decimos que está dentro del sujeto, pero no sabemos dónde exactamente. Toda la gente asocia siempre el aparato psíquico con el cerebro, con lo mental, con lo cerebral, con la cabeza, ¿sí? Pero en realidad no tiene una atribución a un órgano específico. Esto está bueno, es un detalle interesante, pero sí hablamos de que existe un aparato psíquico que está en el sujeto, ¿sí? Y que funciona, tiene cierto funcionamiento este aparato psíquico tiene como si fuese una capacidad de autorregulación, más bien regulatoria, que funciona con un mecanismo de placer-displacer, que es lo que Freud llama el principio de placer, es decir, cuando hay un aumento muy elevado de energía dentro del aparato psíquico, ¿sí? Es decir, habla también en la teoría de rebasamiento de energía, es decir, cuando hay una energía muy elevada en el aparato psíquico, eso genera displacer. Y cuando se libera esa tensión, eso provoca placer. Cuando yo estaba en la facultad, una vez una profesora contó la siguiente analogía, contó este ejemplo para ver esta función de placer-displacer, porque en general lo común es asociar que una mayor energía genera mayor placer, pero acá no. Una mayor energía es como que bloquea al aparato psíquico para que pueda tramitar esa energía mental, digamos. Es demasiado y poder liberarla es lo que genera, esa liberación de tensión es lo que generaría este placer, digamos, grandes cantidades de esa energía provocan este displacer. Y ella usó este ejemplo. Si nosotros comemos una cucharadita de dulce de leche, es como un poquito de esa energía que nos produce placer. Podríamos verlo como una pequeña energía, una pequeña cantidad. Pero si nosotros nos comemos un tarro de dulce de leche, nos va a generar displacer, vamos a tener dolor de estómago, ¿sí? Entonces el aumento de la cantidad, en este caso, no produce placer, sino displacer. Esa cantidad, él habla de quantum de energía, que es lo que llega al aparato psíquico, y lo cual tiene que todo el tiempo poder tramitar, metabolizar, ligar y darle sentido o significado, ¿sí? Bien, cuando eso lo pueda realizar el niño es que vamos a poder hablar de sujeto, ¿sí? Bien. Cuando el aparato psíquico puede, viene del interior esa energía que es endógena, ¿sí? De la pulsión que ya habíamos hablado, y la puede tramitar, hay un principio como de constancia, de equilibrio y de estabilidad. Bien. Habíamos dicho también que en este caso la pulsión, digamos, era esta energía sexual, ¿sí? Y era efecto de esta intromisión como sexualizante, esta intromisión de sexualidad del otro, ¿sí? Cuando hablamos de otro acá, porque vamos a hablar de la función materna, hablamos de un otro con mayúscula. Hay un otro que nos inaugura un lugar en la cultura, un lugar en este baño de lenguaje, ¿sí? Un lugar en una familia, ¿sí? Que nos filia, ¿sí? Esa filiación, ¿sí? Ese legado, ese hacer un lugar, ese brindar este baño de lenguaje, ¿sí? Este poner en palabras sobre el niño para darle cierto cúmulo de significados y que ese sujeto se los apropie, los tramite y los pueda significar, ¿sí? Darles una nueva interpretación, ese va a ser el proyecto para poder convertirse en un sujeto. Pero bueno, esto no es tan sencillo, porque a la vez que tenemos toda esta parte de lo simbólico, también tenemos lo sexual, ¿sí? Cuando hablamos de un otro con mayúscula, son esas figuras, ¿sí? Humanas, reales,
esos otros significativos del sujeto, donde tiene un vínculo de afecto, donde realmente está condicionado, digamos, por estos vínculos, este sujeto, a ver, hacia cómo responde y cómo se constituye, no es cualquier otro. Bien, entonces la función materna, este otro significativo, lo que le va a dar son los recursos, las significaciones, ¿sí? Todo a través del lenguaje y lo simbólico, le va a transmitir para que, obviamente, en esa libidinización que va a hacer la madre sobre el cachorro humano, es decir, toda esta transmisión como de esta energía y de poder crear, digamos, libidinizar, es como sexualizar, ¿sí? Es decir, hay como si fuese una transmisión y un legado de esa libidinización, porque, ¿por qué, digamos? Nosotros sabemos que somos sujetos libidinizados. ¿Por qué? Porque respondemos desde nuestras zonas erógenas, que son las que nos generan placer. Entonces, esa es la, digamos, el resultado, la consecuencia de haber sido libidinizados por alguien. Es decir, que ese alguien no solo nos cuidó, nos amamantó, sino que nos otorgó ese plus de placer, ¿sí? Ese plus de satisfacción. Esa es la libidinización. ¿Cómo se da, digamos, desde la función materna hacia el bebé? A partir de las caricias, a partir de los cuidados, a partir de los mimitos, a partir de los abrazos. Todo eso genera un plus que se transmite en esa conexión, ¿sí? Bien. Y le va a dar estos recursos para que el sujeto pueda metabolizar sus pulsiones. Bien, y este aporte de significados que le da la madre al niño es a través de que la madre codifica, no decodifica, ¿sí? Porque el niño no expresa algo que quiere, sino que es puro, digamos, producto biológico en ese sentido, como un bebé, y en lo prematuro, ¿sí? Y en el origen de su vida. Entonces, lo que hace la mamá es codificar, es no traducir, sino poner significado donde todavía no lo hay, a ese llanto, a lo que necesita el bebé. Y una buena madre lo que hace es codificar adecuadamente, digamos, a ese niño. Si llora, si sabe que ese llanto es de hambre, es de dolor, ¿sí? Nos habían contado una vez un caso porque preguntábamos, y bueno, pero ¿cómo es codificar mal o significar no adecuadamente, digamos, al niño y no poder tener ese vínculo madre-hijo que todos esperamos, queremos o vemos o estamos acostumbrados a que la sociedad nos lo imponga como algo lindo, como un amor incondicional? ¿Cómo se hace cuando vemos que no? ¿Cómo es ese no, esa no codificación? Bueno, el codificar de manera errónea, el no poder percibir, digamos, estos gestos desde la biología del ser humano, ¿sí? Primero que son ensayos y respuestas intentadas, que veníamos viendo antes de todo el entorno también de la mamá, de cómo ella fue criada cuando era chica, de lo que era valorado en esa familia. Hay un componente cultural y simbólico muy fuerte en cómo quiere ser ella como mamá, pero también, por ejemplo, en esta codificación, por ejemplo, contaban el caso de una paciente que ella percibía que el nene cuando lloraba a las 3 de la mañana se levantaba a la noche, que era lo que hacía como respuesta en vez de, por ejemplo, no sé, darle el pecho, ver que el bebé tenía hambre o que se calmara, o mecerlo, ¿sí? O dormir con él un ratito, o abrazarlo, cuidarlo, cantarle, lo que hacía era le cortaba las uñas de los pies. Entonces ahí es donde se produce, ¿sí? Como medio un desequilibrio en algún sentido. Hay algo que no está bien con esa respuesta de esa mamá, porque ese nene no está demandando que le corten las uñas, ¿sí? Bien. Después, ¿cuándo aparece la función paterna? Bueno, primero habíamos hablado anteriormente que el bebé está en esa simbiosis con su mamá, en esa díadas, en esa relación dual, ¿sí? En general, en psicología, cuando vemos las relaciones
Duales, obviamente son de ida y vuelta, pero son como, digamos, no hay tanta confusión en esa ida y vuelta, ¿sí? Que esto tiene que ver después en los vínculos. Bien, decíamos entonces que en las relaciones en realidad de dualidad, como este caso el bebé y la mamá, no se generan, digamos, demasiados inconvenientes, es decir, que lo vincular podríamos decir que hay como mayor fluidez que cuando sí se genera un terceto, ¿sí? Que cuando aparece la función paterna para romper esa dualidad, ¿sí? Aparece el padre, acuérdense del padre como función simbólica, es decir, alguien que haga, encarne al padre o a la función paterna para poder romper con esa dualidad, ese como ensimismamiento entre el bebé y la mamá, y que el niño no quede en un vacío, sino que pueda seguir teniendo conexión con esa mamá, pero que esa mamá también, al ser reclamada por el padre, ahí empieza a operar la ley, es decir, al ser reclamada por el padre, se ve que hay un deseo de la mamá que no es solo, no es que el niño solo colma su deseo, sino que hay otro deseo afuera. Y lo que le está como diciendo el padre al hijo cuando sucede esto es que, eh, digamos, es ver la salida exogámica, es decir, dejar de estar en esa cuestión como de endogamia, tan pegadito con mamá, a poder sí, ir a buscar objetos sustitutivos de ese amor materno, de esa satisfacción, digamos, afuera. En el afuera significa como fuera de casa, ¿sí? Primero con el papá, es decir, que la función siempre paterna es la de ley, es la de operar como un corte en esa dualidad, ¿sí? Sí, y también es importante aclarar que la función paterna va a propiciar la salida, ya dijimos, de la exogamia, al campo social, es decir, le va a empezar a mostrar el mundo a ese niño y a ese bebé y a poder encontrar otras actividades, otros placeres. Bien, esa ley, digamos, que es estructurante del psiquismo del sujeto, es para que el niño pueda salir como de esa fusión, ¿sí? Que tenía con la mamá y pueda organizar su propio psiquismo gracias a estos otros significativos. Entonces ese corte va a operar para que va a estructurar, va a ordenar, va a brindar también otros objetos sustitutivos en el medio social para que operen como sustitutos de esa madre que no está todo el tiempo al 100%, ¿sí? Y acá, obviamente, va a garantizar, digamos, con este corte, algo que sostenga el discurso materno, que sostenga este cuidado, ¿sí? Al niño. Bien, y en ese corte que va a operar el padre, digamos, entre el niño y la madre, aparece como un primer objeto sustitutivo la cultura, pero en el orden de la cultura la escuela, así como un lugar de socialización secundaria, ¿sí? Aclaremos que la socialización primaria sería en la casa y en la familia, esto no es del psicoanálisis, quiero aclararlo, y la socialización secundaria, un segundo momento, ¿sí? En la continuidad de salir de casa y de lo familiar, aparece la escuela. La escuela también va a operar como ley, digamos. ¿Por qué? Porque va a ordenar con un discurso, con unas normas, con cierta estructuración, con exigencias, con expectativas, con un contrato implícito hacia el sujeto, ¿sí? En donde el sujeto va a poder recrear y va a poder crear sus propias interpretaciones de esos significados, ¿sí? Que la escuela transmite a través de sus docentes, a través de lo que es valorado socialmente. Eso es lo que transmite la escuela. Y esto también esta también va a operar de corte o de ley porque eso valorado socialmente, esos significados, eso dicho, eso no dicho, todo lo que se transmite en la escuela, que ustedes ya habrán visto de otras materias, el currículum oculto, ¿sí? Todo eso de lo institucional
lo que ofrece es un lugar diferente al de la familia, es un discurso distinto, ¿sí? Un poco diferente. ¿Por qué? Porque si fuera un discurso igual, si el docente, maestro, en este caso habla de la maestra, voy a hablar de la maestra porque hay un deslizamiento de sentido, un cliché que es que venimos soportando todos los docentes, que es que la maestra es la segunda mamá del niño. Y no es así, porque en ese caso se repetiría algo de lo igual, ¿sí? De lo familiar, y no le generaría ningún tipo de corte, ningún tipo de pregunta, ningún tipo de problema, ningún tipo de desafío cognitivo, ¿sí? Al sujeto. Bien, pero para hablar del lugar de la escuela, así como institución, primero ya habíamos hablado del recién nacido, habíamos hablado algo de la función materna, algo de la función paterna, y que ese niño, digamos, iba a devenir sujeto con una serie de cambios y transformaciones bastante complejos, ¿sí? Del aparato psíquico. Habíamos hablado también de la sexualidad, de la diferenciación con la genitalidad, ¿sí? De la pulsión, de que el ser humano no puede escapar de esta pulsión y debe poder tramitarla. Y también decíamos que existen dos procesos en el aparato psíquico. Habíamos visto, bueno, el placer-displacer, el principio de constancia, ¿sí? También se encuentra el principio de realidad, que es cuando el bebé comienza a buscar nuevamente esa satisfacción y esa teta que lo satisface, y al no encontrarla, ahí también aparece el chupeteo, ¿sí? Y entonces se empieza como a crear una fantasía de que está la teta, pero por ahí se chupa el dedo, entonces fantasea, ¿sí? Con esa satisfacción, y lo que hace es como tratar de aletargar, ¿sí? Esa meta. Entonces utiliza la fantasía y ahí empieza también lo imaginativo para poder complacerse, ¿sí? Para poder satisfacer esa pulsión de querer más teta. Entonces ahí también es como que aparece un espacio, ¿sí? Entre esa satisfacción inmediata que aparece en el recién nacido hasta ir cobrando un poco, ir distanciando, ¿sí? Ir buscando como un objetivo mayor, ¿sí? O a largo plazo, ir distanciando esa satisfacción. Bien, pero a medida que el bebé se va desarrollando, que también aparecen, bueno, estas distintas etapas, que ya las vamos a ir viendo, la etapa oral, después viene la etapa sádico-anal, ¿sí? La etapa fálica, después viene el complejo de Edipo, y aparecen estas circunstancias, el complejo de Edipo no como etapa, dentro de lo que es la etapa fálica, y aparece ese corte y esa ley de la función paterna, y ese inicio de la socialización secundaria en la escuela, podemos empezar a hablar del yo, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de yo en psicoanálisis, primero vamos a hablar de proceso primario y proceso secundario. El proceso primario es lo que estructuran estos tres sistemas: el consciente, el inconsciente, el preconsciente y el consciente. ¿Sí? La conciencia es todo aquello que yo puedo pensar, que yo puedo decir, que puedo transmitir, que puedo elaborar, que puedo idear, ¿sí? Es ese armado, esa sintaxis, ese armado de frases, de pensamientos que está organizado de alguna manera y que es una interpretación de la realidad, de lo percibido, de lo vivido, ¿sí? Y que empieza a complejizarse porque también aparece el recordar, aparece la memoria, ¿sí? Todo eso está como unido en el yo. El yo es como una masa de representaciones, ¿sí? Que vinculan también la identidad del sujeto. ¿Quién soy yo? ¿Sí? El yo se va estructurando y a medida que van pasando las etapas, en realidad vemos la estructuración del yo justamente en vías de desarrollo cuando el niño puede empezar a nombrarse a sí mismo y no ya en tercera persona a partir de los 4 o 5 años que pueda decir yo. ¿Sí? Entonces, el proceso primario, esta era la inauguración de estos sistemas, el inconsciente, el preconsciente y el consciente. El preconsciente y el consciente van ligados.
El preconsciente está unido a la conciencia, pero es en realidad esos estados de duermevela, ¿sí? Que llamamos justo antes de ir a dormir, es como estar medio adormecido, saber qué es lo que sucede, pero no poder decodificar bien toda la realidad, sino que algunas cosas como que se van como borrando o son medio difusas. Y el inconsciente está inaugurado por la represión, y eso es lo que es como un acto también cultural, ¿sí? Esta represión, digamos, es lo que llamamos, o sea, la represión es lo que está inaugurado a partir de lo cultural, ¿sí? Es decir, a partir de este proceso primario, de este cuidado de los otros, hay algo que aparece como reprimido, ¿sí? Que es lo no dicho. Esto reprimido que no puede ser decible, que no puede ser asequible por la conciencia, ¿sí? Es lo que se encuentra en nuestro inconsciente, ¿sí? Nosotros nada sabemos de nuestro origen ni del inconsciente como tal. Sí que lo tenemos, porque nos damos cuenta por ciertos lapsus, por sueños, ¿sí? Donde se van como entrometiendo ciertos significados de lo que no podemos decir, de nuestro deseo, ¿sí? Estos actos fallidos de que quiero decir una palabra y digo otra, aparecen a través del lenguaje, se va como codificando un lenguaje propio tiene el inconsciente, ¿sí? Y eso es lo complejo. Pero bueno, en el proceso teníamos el proceso primario que inaugura estos tres sistemas y el proceso secundario, que sería el mero hecho de poder hablar, de decir, de pensar, y que ahí es donde vemos el trabajo de interpretación de las personas, todo siempre a través del lenguaje y de lo simbólico, ¿sí? De lo simbólico quiero decir de lo cultural, de apoyarme no solo en la escritura, en el lenguaje, en los vínculos, sino también en esos productos de la cultura. Bien, es la actividad de pensar como tal, es decir, que soy consciente de que en este momento estoy pensando, de que estoy hablando, de que estoy manifestando. Ese estado de conciencia de la manifestación, ¿sí? Del sujeto da cuenta de que ahí hay un yo. Eso tiene que ver también con un orden, con una estructura de los pensamientos, cuando puedo pensar ordenadamente, cuando puedo ser claro, cuando puedo transmitir lo que pienso, ahí es donde me está dando cabida, que ahí está implicado un yo, ¿sí? Que ya está armado, por decir algo. En este trabajo de interpretación, de una puesta de sentido, de hacer una interpretación de la realidad, de generar una significación nueva, ¿sí? De poder vivenciar, ¿no? Los contextos y la realidad en sí y poder dar cuenta de ello, ¿sí? Ahí estamos hablando de esta característica principal del yo, que es este flujo pensante, esto que se puede decir y manifestar. Bien. Bien, como habíamos dicho, no tenemos mucha idea de quiénes éramos en nuestros orígenes, puesto que no tenemos recuerdo del origen, sino que estos momentos los tenemos que vincular con estos otros, sí, significativos, que nos muestren fotos, que vayan armando. Bien, entonces, cuando se inaugura el lenguaje, cuando el niño comienza a ser un ser hablante, cuando empieza a interpretar sus propias ideas, es ahí donde del yo, y en general la gente adulta lo vemos también porque puede transmitir, procesar sus afectos y transmitirlos, ¿sí? A la manera de sentimientos, ¿sí? Bien, entonces esto de lo decible, del flujo pensante, de lo transmisible, ¿sí? También lo podemos ver en los docentes que transmiten sentidos y ofertan sentidos socialmente que ya están construidos, que ya están instalados en la cultura para que los niños se los apropien y puedan realizar una interpretación y una significación personal de aquello de lo vivido, ¿sí? Durante la escuela. Bien.
Entonces, habíamos visto proceso primario, inauguración de estos 3 sistemas, el proceso secundario, ¿sí? Y que el inconsciente actuaba bajo la represión, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de represión, hablamos de un monto de energía que insiste, digamos, como si fuese piénsenlo como algo así como una cinchada, ¿sí? Donde hay energía de un lado y del otro, ¿sí? Una por parte de la conciencia para que eso que está reprimido, que está ahí escondido, se haga visible, y otra por parte del inconsciente, ¿sí? Hace fuerza y tira para que eso que está reprimido, que está escondido, que está olvidado, no pase al plano de la conciencia, ¿sí? Son como energías contrapuestas, y esta tensión, esta fuerza que tiene la represión, ¿sí? Cuesta mucho sostener esta energía de represión, le cuesta mucho al inconsciente, ¿sí? Mucha cantidad, una magnitud muy grande de tener reprimido estos significados. Bien, perdón, y estábamos con el tema de que el sujeto no puede saber nada de sus orígenes, no puede recordar, ¿sí? Haber sido un recién nacido, haber sido un bebé, porque todo eso lo podemos como elaborar a partir de la transmisión de estos otros significativos, ¿sí? Siempre la escritura de la propia historia es luego de que otros le brindaron algo a ese niño para que se convirtiera, es desde sujeto hacia atrás, digamos, no es desde el origen algo cronológico, sino es desde un lugar mucho más lejano, ¿sí? Donde yo me puedo manifestar y me puedo transmitir y puedo decir y puedo pensar, es que puedo volver, digamos, y poder reconstruir parte de mi origen a través de lo dicho por otros, ¿sí? Bien. ¿Qué más? Bien. Y acá resume también un poco que hablamos de la identidad, que la identidad es ese relato que nosotros podemos hacer de nosotros mismos, ¿sí? Está muy buena la definición, y la podemos comparar también con la unidad 1, ¿se acuerdan? Que era ese proyecto que todo el tiempo se iba reinterpretando el sujeto a lo largo de la vida, ¿sí? Se iba como reinventando, ¿sí? Todo el tiempo para poder ir acomodando esa realidad y a partir de las experiencias vividas, ¿sí? No es lo mismo, y se acuerdan que decíamos que no era lo mismo una persona, cómo se describe cuando tiene 5 años que cuando tiene 20. Bien. Bien, vamos a terminar acá con esta primera parte de esta lectura y después les voy a subir otro segundo video respecto de esta misma lectura, pero con el tema de la socialización de sublimación y empezamos a hablar de constitución de contrato narcisista. Y por último les pido disculpas si escucharon algunos ruidos o algunas voces acá durante la filmación de este video. Bueno, los espero para la segunda parte.